No sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo por aquí traje una cajita. A ver, ¿quién se dio cuenta? A ver, ¿qué piensa que hay en esta caja? ¿Qué usted dice? Las mujeres pueden decir, ay, están las agujas, están los hilos, están las tijeras, porque en cada casa hay una cajita, ¿verdad? Que nosotros las mujeres guardamos. ¿Qué más puede haber en esta caja? Chocolate, algo valioso, como una bisutería. Pero bueno, esta caja, tal vez usted la vea sencilla, pero guarda cosas muy profundas para mí y para mi familia. ¿Quieren saberlo? ¿Seguro? Ah, la curiosidad. Ok, mire, esta caja representa algo muy valioso para mi familia. No sé usted, pero yo soy muy detallista en guardar cada recuerdo que vivo con mi familia. Porque mi familia es testimonio de lo que Dios ha hecho. Tenemos muchos testimonios por contar. Y aquí realmente la caja no es valiosa, ni lo que está dentro tiene un valor de costo. Pero tiene un gran valor. Porque cuando yo veo estos recuerdos, yo me traslado a esos momentos y recuerdo momentos valiosos que Dios me permitió vivir. Esta semana estábamos arreglando la casa y estábamos buscando los recuerdos de Navidad y justamente me encuentro con una caja que había olvidado abrirla porque muchas veces hemos cambiado de casa y yo pensé que había olvidado. Pero Dios me envió a abrir esa caja y por acá tengo algunos objetos. Ay, son tan significativos para mí. Adivinen, ¿qué creen que es esto? Puño y letra del pastor cuando me conquistaba. Una carta. Por acá encontré un zapatito de mi primer bebé. Por acá también encontré un peluche que también me dio el pastor. También encontré por acá. ¿Cuántas guardan esto? ¿Qué es esto? Cuando el ombliguito del bebé se cae, ¿verdad? Lo guardamos. Entonces hay un sinnúmero de cosas que al momento de yo abrir la caja me senté y pude trasladarme esos momentos a recordar todo lo que he podido vivir y he podido pasar en el transcurso de mi vida. Y sabe, algo referente a eso que Dios me permite compartir es que, ¿sabe algo? Dios le dice a su iglesia que así como había una caja llena de recuerdos que yo no abría y que pensé que la había perdido, el corazón de sus hijos también están guardados la fidelidad de Dios, que muchas veces no olvidamos. Y si yo le digo, ¿cuándo fue la última vez que usted recordó lo que Dios hizo en su vida? Hoy que escribimos por qué estamos agradecidos. Si yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted abrió el álbum de fotos de su casa y recordó esos momentos especiales? ¿Cuándo fue? Porque cuando recordamos, empezamos a trasladarnos y a vivir lo que hemos pasado. Y por eso el tema de hoy se llama el poder de recordar. A ver, vamos a decirlo. El poder de recordar. El poder de recordar. Saben, en esta caja hay cosas pequeñas que si yo no los hubiera guardado, se hubieran perdido, se hubieran olvidado. No sé cuántos le pasan a ustedes de que a veces se nos olvidan cosas, detalles. Tenemos pequeñas lagunas mentales y olvidamos. Pero grande es Dios que nos permite mirar nuestro pasado y recordar ciertas cosas. Yo sé que usted también guarda objetos, ¿verdad? Las mujeres, todos. Pero hoy vamos a recordar algo tan valioso de lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces el tema del mensaje de hoy se llama el poder de recordar. Y saben, el rey David, sabemos que él escribía sus emociones en el libro de los Salmos. Era un hombre muy emocional y todos los procesos que él vivía, lo escribía, ¿verdad? Y en el versículo de Salmos, nos vamos a la palabra, por favor. Salmo 103:1. ¿Qué nos dice el rey David? Nos dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo tu ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de los beneficios. Saben, el rey David no le decía, alma mía, ¿qué te falta para adorar al Señor? El rey David le decía y le daba la orden a su alma, alaba
al Señor. Alma mía, te ordeno que alabes y que bendigas el santo nombre de nuestro Señor. El rey David sabía que la mayor batalla no estaba afuera. ¿Dónde estaba? Estaba dentro del alma. Porque un alma que olvida, deja de adorar. Pero un alma que recuerda, aunque esté cansada, herida o esperando, sabe levantar una acción de gratitud. Saben, uno de estos días, ustedes saben que yo recién tengo un bebé de 1 mes y medio casi. Y en una de estas madrugadas, cuando ya todos descansan plácidamente, yo me sentí un poco abrumada porque tenía un fuerte dolor de espalda, estaba cansada física y mentalmente. Y, ¿sabe? Esta carne es traicionera, ¿verdad? Porque yo miraba que todos dormían, había un silencio. Y yo en mi mente decía, ¿quién me mandó? También estaba descansando, podía salir, viajar. Ahora me encuentro a las 2 de la mañana lidiando un bebé, cuidándolo. Y empecé a momento de quejarme. ¿Cuántos nos quejamos? Sea sincero, usted también se queja a veces. Pues yo estaba en mi momento de la queja. Y yo decía, ya no aguanto este dolor de espalda, ya tengo sueño, quiero descansar. Pero sabe, yo no sé a cuántos Dios le habla, que cuando usted cierra los ojos, Dios pone respuesta en sus pensamientos. Y sabe, Dios me habló directamente y me dice, ¿no te acuerdas que ese bebé era por el cual tanto orabas? Que cuando tuviste el accidente, lo primero que hiciste es clamar por ese bebé y pedías que te permitiera verlo nacer. ¿No te acuerdas que cuando estabas en medio del quirófano entraste con miedo, con temor? Porque sí, en los últimos meses de embarazo yo estaba súper nerviosa, tenía mucho miedo, me imaginaba muchas cosas. Y cuando me dieron la noticia de que me iban a intervenir la cesárea, yo contaba que tenía, creo, 36 semanas y era muy temprano para recibir a mi bebé. Pero yo tenía miedo, y no miedo porque lo que pudiese pasar con el bebé, sino por lo que pudiese pasar conmigo. Y yo le di la orden a mi cerebro, a mi mente, y le dije, no tengas miedo. Y sabe, yo le di la orden a mi mente y dije, alaba a Jehová. Y aunque usted no lo crea, en medio de la cirugía yo estaba cantando alabanza, porque si yo sabía que si yo le daba el poder a mi mente, podía pasar algo. Entonces el Señor me dice y me dijo, ¿no te acuerdas que en medio de la intervención tú orabas para que yo te cuidara, para que te salga victoriosa de esa cirugía, para poder cuidar a tus hijos, para poder cuidar a tus pequeños? Y solamente cerré los ojos y dije, sí, gracias, Señor. Porque a veces nos olvidamos de los milagros que pedíamos, que lo tenemos al frente, y nos olvidamos. ¿Por qué? Porque la mente olvida. La mente a veces es ingrata, amén. Entonces, iglesias, yo quiero que hoy usted pueda recordar. Y este mensaje es de recordar, así que vamos a excavar todos esos recuerdos que usted tiene guardado, porque recordar nos lleva a tener una actitud de gratitud. ¿Cuántos saben de dónde nos rescató el Señor? Y es necesario recordar. Si usted mira el pasado, ¿dónde estaba cuando Dios lo rescató? Segundo testimonio, porque sabemos que Dios nos rescató a muchos del dolor, del sufrimiento. ¿Cuántos saben eso? Gloria a Dios que Dios lo llamó a usted cuando estaba feliz, cuando estaba en su mejor posición de trabajo, cuando su familia estaba en su mejor etapa. Pero a mí Dios sí me rescató del medio del dolor, del sufrimiento, porque este es el testimonio que yo siempre cuento, de que como yo conocí a Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto, porque después que yo estaba en medio del llanto, del dolor, a través de que mi familia se rompe, después de que mi papá y mi mamá estén atravesando por problemas matrimoniales y decidan alejarse, yo en medio de ese llanto y en ese dolor, conozco al Señor. Y en medio de ese dolor, yo sentía así, que estaba pidiendo amor a gritos, que necesitaba que Dios haga algo en mí, porque tenía
un dolor de abandono. Y gracias a Dios que pone personas delante de nosotros. Conocí a mi esposo, imagínense, en ese momento que yo sentía que tenía un dolor de abandono, viene alguien a darme amor. Y ahí fue cuando conocimos y estuvimos con mi esposo, conociéndonos. Y para la gloria de Dios también conozco a su mamá, la hermana Betty, y nos invita a un encuentro. Fuimos a ese encuentro y conocí al Señor. Y el Señor en ese encuentro nos dice, y me dice claramente a mí, que aunque tu padre y aunque tu madre te dejaran, yo con todo te recogeré. Y el Señor es tan fiel que en cualquier situación Él nos habla. Entonces, en medio del sufrimiento, el Señor me acepta, me levanta, seca mis lágrimas, me hace su hija y me brinda una nueva identidad. Porque, iglesia, recuerde que solo un corazón que recuerda puede agradecer. Y solo un corazón agradecido puede ver todo como un milagro. Usted hoy ya pudo ver a su familia. Su familia es parte de ese milagro. Ese hijo que tal vez hoy no quiso obedecer es parte de un milagro. Y hoy vamos a ver 5 puntos importantes que nos van a vivir en gratitud y a no olvidar las misericordias de Dios en nuestra vida y dar gracias a Dios por todo, ¿verdad? La palabra nos dice dar gracias a Dios en todo momento. No solo cuando estamos tristes, sino cuando también estamos alegres. No solamente cuando las cosas marchan bien, sino también en medio del dolor dar gracias a Dios por todo. Y uno de los primeros puntos es que estamos llamados a recordar y darle una orden al alma. Estamos llamados a recordar y darle una orden al alma. ¿Sabe que el rey David no estaba cantando ese verso que decía, alma mía bendice a Jehová? Le estaban dando una orden, estaba peleando con su alma. Y muchas veces eso nosotros debemos hacer, de darle la orden a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro cuerpo para que adore al Señor. Porque usted y yo sabemos que en medio de la adoración Dios también se mueve. Y saben que, como dijo el hermano Freddy, que a veces hay días donde realmente no queremos adorar, ¿verdad? Porque no sentimos la necesidad. Y a veces no oramos porque no tenemos fuerza. No agradecemos porque no vemos nada nuevo. Y ¿sabe algo? Eso es parte de la cotidianidad, del ordinario, de estar y de normalizar. No es que sí, mi trabajo me va bien, mi familia está completa, está todo bien. Pero nos olvidamos de algo importante, de mirar a nuestro alrededor y observar de que si usted antes oraba por su matrimonio, oraba por sus hijos, y ahora lo ve como que, ok, sí, es parte de los regalos de Dios, pero no enfatiza y mira que sí, realmente es un verdadero milagro la situación en el cual nosotros pedíamos antes y que estamos viviendo y estamos frente de cada uno de esta situación. Que justamente está en la siguiente diapositiva. Vamos a verlo. El olvido espiritual es más peligroso que la escasez. ¿Qué entendemos por eso? El olvido espiritual es más peligroso que la escasez. ¿Sabe? Porque en medio de la escasez, ¿qué hacemos cuando nos falta algo? El hermano Freddy acudió y se dio la oportunidad de tener un tiempo de oración con Dios. Y eso es claramente que en el tiempo de escasez, porque ahí dice, el olvido espiritual es más peligroso que la escasez. Porque cuando hay escasez nosotros recurrimos a nuestro Dios proveedor y sabemos que Él va a obrar. Pero, ¿qué pasa cuando nuestro espíritu olvida lo que Dios ha hecho? Hay muchos testimonios que conozco, que muchas personas han venido a los pies de Cristo cuando han estado en medio de problemas, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad. Han venido corriendo a los pies de Cristo, pero Dios los ha sanado y no fueron fieles en permanecer en su casa, en sus caminos. Que muchos pedían por un trabajo, Dios les dio el trabajo y le prometieron a Dios y le dijeron, Señor, si tú me cumples y me das ese trabajo, yo voy a ser fiel cada servicio, cada jueves, cada domingo voy a estar en tu casa. Y Dios cumplió, pero nunca más lo vimos. Entonces, la escasez, el olvido espiritual es más peligroso que la escasez. ¿Sabe? En la Biblia nos cuenta el libro de Deuteronomio 32:18 sobre el pueblo de Israel.
¿Cuántos han tenido la oportunidad de leer este libro? ¿Cuántos se vieron la novela de Moisés y los 10 mandamientos? A ver, ahí sí, ¿verdad? Sí se lo vieron. Ok, la palabra nos dice en Deuteronomio 32:18, Israel se olvidó de Dios, del Dios que le dio la vida. Abandonó a su creador, se olvidó de su protector. Israel se olvidó de Dios, del Dios que le dio la vida, abandonó a su creador, se olvidó de su protector. ¿Sabe algo? He entendido que Dios, siempre lo digo, que el poder de Dios, lo que hacía en esos tiempos del Antiguo Testamento, sabemos que también el poder de Dios está manifestándose hoy en su casa. Y sabe, Dios fue tan bueno con el pueblo de Israel que lo liberó de tal manera y que le dio esa libertad por el cual tanto pedían. Todos conocemos que Israel era un pueblo esclavo, sin ejército, ¿verdad? Sin derechos, sin fuerza política. Pero Dios intervino con una mano poderosa. ¿Qué hizo? A ver si recordamos. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Todos sabemos la historia que Dios abrió el Mar Rojo, ¿verdad? Un camino donde parecía imposible cruzar. El Señor abrió el Mar Rojo para darle camino y para que el pueblo pueda ser liberado. Pero en medio de que Dios hacía milagros, el pueblo se empezaba a quejar y decía, ok, Dios nos dio la libertad y ahora nos hace caminar por el desierto. ¿Y dónde está? Y ellos no sabían y no se dieron cuenta que Dios también los cuidaba con su presencia invisible. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios omnipotente? Un Dios omnisciente. Él está en todos lados. Aunque no le veamos, Él está en todos lados. Y Dios lo guió con su presencia invisible, porque caminó con ellos, porque en el día le dio una columna de nube en el cual los protegía y les daba sombra, y en la noche le daba una columna de fuego en el cual le daba luz y protección. Dios proveyó alimento, y cuando entraron a la tierra prometida, muchos se olvidaron. Hay algo importante, y este mensaje a mí me impactó mucho. El siguiente versículo, por favor. Yo quiero que usted lo lea. Es una amonestación de no olvidar a Dios. No sé si usted lo ha leído, pero así como le habló a ese pueblo, yo quiero, iglesia, que usted se lleve este versículo en su corazón para cuando la mente quiera confundirlo y olvidarse de lo que Dios ha hecho en su vida. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí está un versículo más claro en la Nueva Traducción Viviente, que nos dice: sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. Cuando nuestra mente nos quiere hacer olvidar de lo que Dios hizo en nuestra vida. En ese momento cuando debes de tener mucho cuidado. En tu abundancia ten mucho cuidado. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando hayas aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgullosos en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Entendemos que cuando nos vaya bien, no nos olvidemos del Señor. Que en medio de la abundancia no nos olvidemos del Señor, porque no fueron nuestras fuerzas, fueron las fuerzas del Señor, que mandó provisión, que mandó trabajo, que mandó sabiduría. Llevamos este versículo atesorado en nuestro corazón para ser obediente, y que en medio de que pueda pasar y tal vez podamos olvidar ciertas cosas, podamos recordar que no podemos permitir que nuestro corazón se enorgullezca, y que podamos decir: todo lo que tengo, todo lo que soy, por mis fuerzas, sino por las fuerzas del Señor. Cuídate de no olvidarte del Señor cuando tengas casas, abundancia. ¿Por qué?
Porque así como el pueblo de Israel se olvidó, después que tuvieron la bendición, se olvidó de quién los bendijo. Cuando veas la bendición en tu vida, no te olvides de quién te bendijo. Segundo punto, no permitas que el dolor te haga olvidar. Segundo punto, no permitas que el dolor te haga olvidar. ¿Cuántos saben que en medio del dolor a veces no queremos buscar a Dios? Que la situación del sufrimiento y el dolor grita mucho más que la gratitud. Cuando estamos pasando por pruebas difíciles, por dificultades, la memoria se nubla, se bloquea y creemos que es el final. Y pensamos que ya Dios no está en nuestro asunto. Nuestra mente se olvida que si Dios lo hizo en el pasado, también lo va a hacer en el presente. Aquí todos hemos pasado por un dolor de muela, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Usted sabe cuál es la medicina o cuál es la solución para quitar ese dolor de muela? ¿Cuál es? Acudir al odontólogo, tal vez para curar esa carie o tal vez para quitarla y extraerla. Y uno de estos días, uno de nuestros hijos estaba con un dolor de muela. Y él sabía que en una medicina que yo le iba a darle solución a ese problema. Pero él se negaba y decía, no quiero, porque no se sentía capaz tal vez de tomarse una cápsula. Pero él sabía, y así muchas personas vivimos. Sabemos cuál es la solución de los problemas, de tus problemas económicos, de tu problema familiar. Y no acudimos a la solución, sino que andamos buscando respuesta en lugares equivocados. Y hoy alguien decía, que leí un estado y decía que ya no aguantaba con ese estrés, con esa depresión. Y yo, ¿sabe qué le dijo? Estás buscando en caminos equivocados. La solución a esa ansiedad, a esa depresión, no lo vas a encontrar en tus amigos. Tal vez no lo vas a encontrar en un profesional, en un psicólogo. Lo vas a encontrar en la presencia del Señor. Y somos testimonio de que Dios puede sanar, así como sana enfermedades físicas. Dios también puede sanar enfermedades mentales, ¿verdad? Y no vamos a limitar a Dios, como dice la hermana Carlita lo dijo. Porque aunque nuestro problema sea muy grande, el poder de Dios es mucho mayor. Tercer punto, mira a tu alrededor, detente y recuerda el milagro. Y como antes lo mencionaba, el día a día, la rutina nos hace olvidar que estamos parados frente a lo que antes pedíamos. ¿Cuántos aquí pidieron por salud? Todos tal vez hemos pasado por un momento de enfermedad mínima o tal vez con un diagnóstico mayor. Y usted oraba y clamaba para que Dios sane. Y Dios sanó. Pero el doctor le mandó medicamento y un tratamiento. Pero usted ve esas cajas y comienza a quejarse. No quiero la pastilla. Pero usted oraba por eso, para que Dios lo sane. Y se olvida de que usted estaba orando y clamaba por ese milagro. Muchas veces nosotros nos quejamos por la carga laboral, pero ¿cuántos de ustedes pidieron por un trabajo fijo, por un sustento, por un lugar donde acudir y que podamos traer provisión a nuestra casa? Pero nos vivimos quejando de que el horario, de que la salida, de que el sueldo. Pero Dios te hace acuerdo que tú oraste y clamaste por ese trabajo. Pero el corazón y la mente a veces es ingrata y olvida que donde estamos viendo lo que tenemos al frente es parte de ese milagro. ¿Cuántas veces oramos por nuestros hijos? Y oraba por ese bebé. Y a veces no es fácil, con uno, con dos es fácil poner disciplina. Ya con 4 es como que ya uno va menguando y bajando. Y a veces no sé si usted ha visto a mi pequeñito, el número 3, Andrews, que lo veo corriendo por ahí. Es tremendo. Y ahorita tiene algunos comportamientos porque lo han reemplazado. Pero a veces ya dan ganas de aplicar lo que dice Proverbio con la vara, ¿verdad? Pero me detengo. ¿Sabe por qué? Porque yo oraba por ese niño. Y yo digo, si él es mi milagro, ¿yo por qué tengo que abrumarme y querer castigarlo? Si él está siendo un niño feliz. Los niños felices corren, saltan, hacen travesuras. Porque ¿cuántos niños están, tal vez no tienen esa oportunidad? Entonces nosotros tenemos que ver que estamos justamente parados en el milagro que Dios respondió en su momento. Y hay algo que he aprendido.
El enemigo quiere verte afanado y en medio de ese afán quiere robarte la memoria y robarte la paz. ¿Sabe algo? Porque el enemigo sabe que si te roba la memoria, te roba la adoración. El enemigo nos quiere distraer, quiere hacernos olvidar lo bueno que ha sido Dios. Y aprendí algo, que si el enemigo me hace olvidar, me hace dudar. Y que si yo dudo, yo empiezo a temer. Y si yo temo, empiezo a callar. Grábese esto. Que si el enemigo quiere hacerme olvidar de lo bueno y maravilloso que ha sido Dios en mi vida, yo voy a empezar a dudar. ¿Será que fue Dios que obra en mi vida? Él quiere que yo dude. Y si me hace dudar, me va a hacer temer. Y si me hace temer, a tener mucho miedo, me va a callar. Y eso es lo que precisamente quiere Satanás, que tú no cuentes. Quiere distraerte, quiere que tú dudes de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Por qué? Porque sabemos que Satanás es el padre de la mentira y que él ha venido a robar, a matar, a destruir. Y por eso hoy usted tiene que estar firme y salir convencido de que estamos justamente viendo, por el cual una vez oramos, un día ayunamos, pero a veces la rutina, el día a día, lo normalizamos. No, aquí no ha pasado nada. Es producto de mi esfuerzo. Es parte de la vida. No, mi salud, la medicina hizo efecto. No sabemos que Dios es el que sanó. Nos olvidamos que Dios es el que restauró su familia. Nos olvidamos que Dios está trabajando y está convenciendo tal vez ese hombre que por el cual tanto oramos y que un día nuestros ojos van a ver que le sirve con igual pasión que nosotras las mujeres servimos, porque la iglesia está llena más de mujeres. ¿Ok? El tercer punto, los beneficios que el alma debe recordar. Salmo 103. Ten presente, el número 4, por favor. Ten presente los beneficios que obtenemos en Dios. Y este salmo es tan hermoso que nos enumera una serie de beneficios. Y ustedes lo conocen, amén. ¿Ustedes saben cuáles son los beneficios del Señor? No lo sabe, vamos a recordarla en nuestra memoria. David enumera beneficios porque sabe que el corazón necesita evidenciar para agradecer. Porque usted no es que se levanta, los hijos no es que se levantan, gracias mamá porque tuve un buen sueño. No. Nosotros los humanos necesitamos obtener algo para agradecer. Y por eso la palabra nos dice en el Salmo que Dios nos da varios beneficios para no olvidar que en Él podemos obtenerlo. No solamente para poder estar seguro en su presencia, sino también para empezar a agradecer. Y el primer beneficio que vamos a verlo es que Él es quien perdona todos tus pecados. ¿Dónde están los que Dios perdonó sus pecados? Su palabra dice que todos, en cuanto pecamos, estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Todos, porque todos somos pecadores. Pero Dios nos vio en qué condición estábamos, extendió su mano, nos levantó, nos limpió, nos dio nueva vestidura, nos hizo nueva criatura en Cristo y nos perdonó. Y uno de los beneficios del Señor, Él es quien perdona todos tus pecados. En Hebreos 8:12 nos dice: yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Sabe usted que aquí usted y yo no estamos por nuestras fuerzas? Estamos porque Dios vio algo especial en nuestra vida y nos trajo para sus caminos. Dios nos rescató del camino de muerte. ¿Cuántos saben eso? Que estábamos en el mundo y su sistema, estábamos perdidos. Y que si en ese momento hubiera llegado la muerte a nuestra vida, ya usted sabe dónde estuviéramos tal vez. Pero Dios, con su infinita gracia, nos miró con ojos de amor. Dice que nos amó primero y nos trajo a su casa, a sus caminos. Recuerda que Él te perdonó, te aceptó como tu hijo. Y justamente con Cristo somos coherederos de ese reino precioso. ¿Dónde están los coherederos del reino de Dios? Amén. Punto 2. Otro beneficio del Señor. Él sana todas tus dolencias. ¿Cuántos dan testimonio de que Dios sana? A ver, yo quiero que levante su mano. ¿Cuántos dan testimonio que Dios sana?
Y usted tiene que decir amén. Yo he visto el poder de Dios en mi vida, en mi salud, cuando me he quebrantado, cuando me han dado un diagnóstico, cuando había perdido la esperanza, cuando tenía un malestar, cuando tenía un dolor. Clamé a Dios, Él me oyó y me dio sanidad. Él sana todas tus dolencias. Y no solamente sana una enfermedad física, sino también una enfermedad espiritual y emocional. Usted y yo sabemos que Dios sana cosas que tal vez otras personas no saben que había en nuestro interior. Cuando hemos asistido a un encuentro, nosotros entregamos todo a nuestro Dios. Todas esas heridas que vivimos en la infancia, se las entregamos y sabemos que Dios sí ha sanado y ha trabajado en ellas. Porque la mano de Dios llega a lugares donde el médico, el psicólogo, el amigo, el compadre no llega con una palabra. El Señor es el único que puede llegar a lugares profundos a sanar lo que realmente es importante. Y Dios también sana tal vez esos momentos que estás preocupado, que estés estresado, que estás ansioso, con esas crisis de ansiedad. Si tú le das tu situación al Señor, sabemos que Él también sana, porque su palabra dice que Él está cercano a los quebrantados de corazón para sanar sus heridas. Tercer beneficio, Él rescata del hoyo tu vida. ¿De qué te ha rescatado el Señor? Cuando una relación no ha ido bien y usted dice, pero ¿por qué no se dio? Dios lo rescató de esa relación tóxica que tal vez pudo haber estado viviendo. Que ¿por qué no se dio tal vez este proyecto que yo te dije? Le iba a dar. Porque tal vez estabas tomando decisiones impulsivas y Dios no permitió que se realizara. ¿Cuántas veces Dios no nos ha librado del peligro de la muerte, de los accidentes? Caminos que tal vez nosotros parecían que eran correctos, pero mentira, andábamos un poco desviados. También Dios nos rescató. Dios te rescató de la muerte. Y aquí me quiero detener un poco, porque yo sí quiero dar testimonio de que la palabra de Dios es tan verdadera, que cuando dice que Él rescata del hoyo tu vida, y somos testimonio de que Dios, así como resucitaba a los muertos en aquellos tiempos, Dios sigue siendo fiel. Y yo quiero que, por favor, Pablo, ¿estás por acá? Este es el testimonio más grande con mi familia. No tiene audio, no tiene música tampoco. Pero aquí los hermanos que ya llevan tiempo con nosotros, yo sé que aquí hay personas nuevas que se están agregando a esta hermosa familia. Mi esposo y yo, nuestra familia en general, pasó por momentos y situaciones muy complejas. En el año 2021, 24 de octubre, y lo había olvidado, créame, como ahora ando con la chochera del bebé, pasó el 24 de octubre, mi mente se nubló de aquel milagro que vivimos. Y la realidad es que después estaba viendo mi álbum de fotos y yo dije, son 3 años después de lo que Dios hizo en nuestra vida. Y para no seguirla alargando, vamos a verla ahora. Ese 24 de octubre, después de servirle al Señor, después de venir a cantar la alabanza, después de mi esposo de haber predicado, vamos a la casa a descansar. Pero a eso de las 4 o 5 de la tarde, yo le digo a mi esposo, ya salgamos, vamos a algún lugar, vamos a la casa de tu mami, porque tenía ganas de preparar un delicioso plato. Entonces fuimos a comprar, fuimos a su casa y yo inspirada en cocinar. Justamente también había un juego, había un partido de fútbol. Entonces entramos a la casa, mi esposo se queda en la sala con mis 2 hijos viendo el partido. Yo voy directo a la cocina, manos a la obra. Y yo pensé que mi bebé, que tenía como 1 año, 4 meses, 1 año y medio, se había quedado en la sala con su papá. Y mi esposo creía que yo tenía a mi bebé en la cocina por ahí jugando. Pero lo que ustedes no saben es que en la casa de mi suegra, de la hermana Betty, hay un patio muy grande, pero también hay una piscina. Entonces, cuando yo pregunto, ¿dónde está el bebé? ¿Está contigo? No, no está conmigo. ¿Contigo? Buscamos toda la casa, la planta baja, planta alta. Buscamos los cuartos, los baños, no estaba. Y el único lugar que nos tocaba revisar era el patio. Vimos la puerta abierta y ya usted se imaginó.
Mi hijo Julian sale corriendo a buscarlas por los pasillos, los alrededores, y no encontró nada. Pero su mirada se fijó en la piscina. Y ahí estaba él. Imagínense. Él ya estaba, por decirlo, estaba flotando. Un pequeñito. Creo que había cogido algo. Y se venció su cuerpo y ahí quedó. No sé cuántos minutos pasaron, no lo sé. Realmente no lo sé. Pero usted se imagina un grito desgarrador que diga a su hijo, mamá. Y yo corrí y me lo entrega en mis brazos. Yo, mi bebé, yo ya no veía el color de vida. Usted se imagina el color de la muerte. Usted se imagina. Mi bebé ya no tenía ese color radiante. Tenía otro color. Él ya no tenía sus ojos abiertos, los tenía cerrados. Él ya no respiraba. Entonces yo tenía dos opciones. Tenía dos opciones. De ponerme a llorar o actuar. Y yo me acordé que la palabra de Dios me dice que Dios me dio autoridad. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado autoridad? Y ustedes comprenderán cuál fue la situación y la condición de mi esposo. También se desesperó. Y lo que él decía, vamos al hospital. Y yo le decía, no. Pero en un momento yo cierro mis ojos y ¿sabe dónde yo me vi? Llorando frente a una caja. Pero fue instantes, porque ahí el Espíritu Santo vino a mi vida y me hizo actuar. Y yo que nunca he dado respiración boca a boca, lo primero que hice es darle respiración boca a boca. Pero le dije a mi esposo, anda, llama a tu mamá. Su mamá estaba arriba también descansando. Y mi esposo, vamos a llevarlo al hospital. Yo acosté a mi pequeño en un mueble. Y mientras yo daba respiración boca a boca, la hermana Betty y yo empezamos a tener una guerra espiritual. Nunca la habíamos hecho. Y empezamos a clamar. Y todo en el nombre de Jesús. A quitarle el cuerpo y la vida de mi hijo al espíritu de muerte. Y empezamos a orar, a rogar. Todo en el nombre de Jesús. Y sabe, yo doy gloria a Dios porque no fueron mis fuerzas, ni la respiración boca a boca, ni el RCP que hizo la hermana Betty, porque realmente estábamos dando el RCP. Yo sé que fue Dios quien permitió que vivamos ese momento para yo dar testimonio de que su poder todavía está intacto y que su poder todavía se mueve en su iglesia. Y quiero que usted escuche algo, iglesia, de que cuando Dios hace un milagro en su vida no lo hace incompleto, Él lo hace completo. Y bueno, seguíamos nosotros dándole esto del RCP y no sabíamos que lo estábamos haciendo bien. Por eso yo le digo, no fueron nuestra fuerza, no fue el conocimiento de ser una reanimación. Fue Dios a través del Espíritu Santo y nosotros clamábamos con un clamor que nunca lo habíamos hecho. Y créanme que Dios fue tan fiel, porque el bebé llora y ahí nos acordamos de ese Dios que sopla vida. Corrimos al hospital, al más cercano, que ese es otro testimonio, porque mi esposo cogió ese carro, se pasó luz roja, no veía señales, pero totalmente Dios nos cubrió también en ese momento. Llegamos al hospital, le dieron oxígeno y los primeros auxilios como tal, pero nos trasladan a otro lado. Y ahí sí nos quedamos internados. No recuerdo si fueron 4 o 5 días, pero el niño tenía que salir sano. Y tuvieron que hacerle exámenes, le hicieron el electrocardiograma, le hicieron encefalograma. Y recuerdo tanto una palabra de una persona que me dijo, seguramente su hijo va a quedar con secuelas. Y yo le dije, yo no voy a escuchar eso, porque Dios es un Dios que obra por completo. Si Dios me lo salvó, Dios me lo va a sanar completamente. Y a veces las personas no saben cómo decir las cosas, pero para dar resultados, la ciencia busca hacer exámenes y comprobar que todo está bien. Los doctores decían, no, es que él no sabemos cuánto tiempo estuvo sumergido en el agua. Tal vez su cerebro se quedó sin oxígeno. Va a haber secuelas. Lo mandaron con el fisiatra a ver si tenía buenos movimientos, si su vista, si sus órganos no se habían quemado por los químicos de la piscina. Pero yo siempre seguía y decía de que si Dios obró, completamente lo va a hacer. Y hay algo que yo recuerdo en esa noche.
Y vino este versículo a mi mente, y esto siempre lo digo y siempre lo recuerdo, que usted lo debe de saber, que aunque pase por las aguas, usted no se va a ahogar, que aunque pase por el fuego, usted no se va a quemar, porque Dios está ahí, ¿verdad? Y yo quiero que usted se apropie de esta palabra y que usted pueda recordar que Dios, cuando obra en la vida de nosotros, lo obra de manera completa y sobrenatural. Y por eso yo sí le pido a usted, familia, de que cuando Dios obre en su vida, no sé, en el área económica, en el área, no sé, en su matrimonio, en sus hijos, que usted tenga la valentía de contar y que no se avergüence, porque es el poder de Dios que debemos dar testimonio. Y no sé cuántos recién están viniendo a los caminos del Señor, pero si Dios obró en la familia del hermano Freddy, si Dios obró en la familia de la hermana Carlita, si Dios obró en mi familia, también va a obrar en usted, porque Dios sigue restaurando, Dios sigue salvando, Dios sigue proveyendo, Dios sigue haciendo milagros. Entonces, yo sí quiero que usted pueda aprender y que pueda, en esos momentos donde tal vez la queja invade nuestra mente, se olvida lo que Dios hizo, que usted pueda agradecer, que usted pueda darle la orden a su alma y decir: alaba, bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. El cuarto es que Él te corona de favores y de misericordia. Su favor ha ido delante de ti, abriendo puertas que tus manos nunca podrían abrir. Dios te hizo ese milagro no porque lo merecías, porque fue un favor inmerecido. Porque Dios sigue trabajando en tu familia, no porque tal vez tú sigas orando de mañana, de noche y de día. No, es porque llegó la voluntad perfecta de Dios en tu vida y el tiempo que Dios te dice que lo está haciendo. El quinto beneficio que nos dice, que Él sacia de bien tu boca. ¿Cuántos saben que tenemos Jehová Jireh? Jehová que provee. Nunca nos ha faltado el alimento. Ustedes también son testigos de eso, ¿verdad? A veces la refri está vacía, pero Dios nunca nos deja, y yo puedo dar fe también de que a veces no hay tal vez la proteína, solo está el arroz o tal vez está la sopa, pero nunca nos hemos ido a dormir sin dar un alimento a nuestros hijos, porque Dios no se olvida de proveernos, porque Dios dice: Él sacia de bien tu boca. Nunca nos ha faltado el abrigo, nunca nos ha faltado nuestro hogar, que esté así, tan calientito, lleno de amor. Otro punto que quiero que aprendamos. La siguiente diapositiva, por favor. La gratitud es nuestra mejor arma. ¿Cuál es nuestra mejor arma? La gratitud. Yo quiero que usted entienda que la gratitud es nuestra mejor arma. Porque cuando nos empecemos a quejar, en medio de esa queja, ¿cuál es la arma que podemos dar? Gracias a Dios. La gratitud es nuestra mejor arma. Usted se acuerda, tal vez, cuando estaba tal vez pasando por momentos tan difíciles y que empezó a quejarse. Dios también estuvo ahí. Dios también la consoló. ¿Cuántas veces no estuvimos en peligro y Dios nos guardó? Recuerda, iglesia, que la gratitud es nuestra mejor arma. Espero que este mensaje haya sido de mucha edificación para tu vida y que Dios haya hablado a ella. No olvides que puedes compartir este mensaje a las personas que necesitan escuchar una palabra como esta. Dale like, comenta, comparte y no olvides suscribirte a nuestro canal para que cuando subamos un video o transmitamos puedas unirte a ella. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.